Queridos estudiantes, bien, buenas tardes o buenas noches en el momento en que vean el video. Vamos a desarrollar ahora siempre en la unidad de la redacción de los artículos científicos. Vamos a abordar ahora la forma en que se redacta el abstract o el resumen. Primero quiero recalcar que el resumen o el abstract es lo primero que leen las personas interesadas o la comunidad científica, pero es el último que se redacta. Pero es tan importante porque en el resumen es eso que realmente dice la palabra, es resumir todo el artículo científico. O sea, el artículo científico lleva una introducción, lleva el método, el población y la muestra, los resultados, la discusión, las conclusiones, recomendaciones. Y en el abstract, en más o menos 250 palabras, dependiendo la revista, tú tienes que llamar la atención del lector y que el lector, después de leer el abstract, diga si me interesa. Imagínate que tú te lees un abstract y dice, bueno, la metodología, esto es un instrumento de elaboración propia que se hizo con los jugadores de un equipo de fútbol, pero que no te interesa el fútbol, entonces inmediatamente no lo lees. Entonces eso hace que el abstract o el resumen sea de mucha importancia, porque en 200 palabras tú tienes que llamar la atención del lector para que te lea, para que tome la paciencia de leer el abstract, las palabras claves, la introducción, y mire qué pasó ahí en los resultados. Entonces vamos a hablar ahora cómo redactar el abstract. Acá tenemos uno que yo elaboré hace muchos, no sé, hace un año atrás, y el tema era la prevalencia de las enfermedades no transmisibles en docentes de la UNA. Imagínate que ese artículo alguien lo lee y dice: la prevalencia de las enfermedades no transmisibles en docentes podría ser en docentes universitarios. ¿Sí? Podría ser universitarios. Y le quitamos la UNA y ya el lector dice: ¿qué es la UNA? Le queda esa duda. Pero dice prevalencia de las enfermedades no transmisibles en docentes universitarios. Ya llama más la atención. Dice, bueno, si él es docente es muy probable que lo lea, ¿no? Entonces aquí a la derecha, como ustedes lo pueden ver, se redacta el nombre del autor o los autores con su correo electrónico, y abajo si pertenece a alguna institución que es la que está patrocinando la investigación, en este caso la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Vamos a ver en cuanto al documento en sí. Tenemos un conteo de 141 palabras y hay que redactar de tal forma que llame la atención del lector. Y lo primero que debemos de elaborar, es un párrafo que llame la atención del lector. Que inmediatamente el lector diga: esto me interesa, esto sí me interesa, esto me interesa. Entonces lo ponemos en amarillo y dice aquí: las enfermedades no transmisibles, ONT, según datos de la OMS, es la principal causa de muerte de más de 50 millones de personas en el mundo. Ya está la información. Entonces el lector no sabe nada que son las CNT. Pero si yo le digo que es la causal de 50 millones de personas en el mundo, entonces ya en este párrafo ya le llamé la atención. Dice, por esta cosa se están muriendo 50 millones de personas. Y después que le redacto el objetivo redactado en la forma que ustedes ya saben, y pongo una palabra de enlace, lo que une. En ese sentido, el objetivo del equipo de esta investigación fue, en ese sentido, el objetivo del equipo investigativo, o sea, todo lo que investigamos, ¿ya? O le ponemos directamente el objetivo
El objetivo de la investigación fue determinar la prevalencia de cáncer, hipertensión y diabetes, entre paréntesis, ENT, en docentes universitarios. Aquí no le digo exactamente con quiénes lo hice, porque más adelante se lo voy a decir, y le digo aquí, la muestra estuvo compuesta por 125 docentes elegidos de forma probabilística. Esta palabra es importantísima para el lector, porque si yo lo hice de forma probabilística, le estoy diciendo de que todos tuvieron la probabilidad de entrar. Y entonces si yo puedo extrapolar los datos, entonces le digo formada probabilístico de 500 que constituían la población. Le estoy diciendo, la muestra estuvo compuesta por 125 docentes elegidos de forma probabilística de entre 500 que constituían la población. Ahora voy a hablar de la metodología. Yo no escribo aquí la metodología fue, no. Solo cuento qué fue lo que pasó. Se les aplicó un cuestionario. ¿Qué se les aplicó? Se les aplicó un cuestionario utilizado por la OMS para la supervisión de la CNT. Y después voy a hablar de otro tema importantísimo. Los resultados. Los resultados arrojaron que la hipertensión es de la mayor prevalencia, el cáncer y la diabetes son de muy pocos casos, observándose altos niveles de sedentarismo y sobrepeso, lo que determina la alta probabilidad en el grupo de padecer. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Sí? Una conclusión. Lo que determina alta probabilidad en el grupo de padecer una ENT en el futuro. Por lo que se recomienda activar, aquí está mi recomendación. Por lo que se recomienda activar programas de capacitación y de salud a los docentes. Todo esto suma 141 palabras y creo que cumple con todos los requisitos. En la parte amarilla, como habíamos dicho, que tenemos una introducción muy rápida que llame la atención del lector. Después plasmamos el objetivo de la investigación. El objetivo. Después le decimos cuál fue la muestra y cómo fue la metodología. La muestra fueron ¿cuántos? 125 docentes, conseguidos de forma probabilística, que eso más adelante se los explico muy detalladamente en el material y método. Aquí le digo que yo agarré 125 de 500 de forma probabilística y le digo qué se hizo con ellos. Se les aplicó un cuestionario utilizado por la OMS. Entonces viene el lector y dice, se están muriendo 50 millones de personas en el mundo por esto. Estos van a encontrar la prevalencia en docentes universitarios. La muestra no fue totalmente probabilística y lo que se les aplicó fue un cuestionario muy importante aplicado hace muchos años para supervisar la CNT de parte de la OMS. Ok, entonces este estudio me interesa. Los resultados dicen que la mayoría tiene hipertensión, pero también los resultados dicen que ellos son sedentarios y tienen sobrepeso. Y entonces, ¿cuál es la conclusión? Que hay altas probabilidades de que el grupo padezca una ENT en el futuro. Por lo que se recomienda activar programas. Y ponemos las palabras claves. 2 o 3, enfermedades, docentes, sobrepeso. Podríamos poner ENT. Podría ser. Vamos a ver otro ejemplo. Uno bajado de Redalyx. Este artículo lo bajé de Redalyx y le pusimos las partecitas acá. El tema es la obesidad como factor de riesgo, sus determinantes y tratamiento. ¿Cuántas palabras? 2, 4, 6, 8, 10 palabritas. Resumen. La introducción. La obesidad es el resultado del desequilibrio metabólico entre el consumo y el aporte de energía. Son las consecuencias de alcanzar proporciones catastróficas. Representa un alto costo de la vida. Rapidito le dije al lector qué era la obesidad. ¿Cuál es el objetivo de investigación?
describir los mecanismos que originan la obesidad. ¿Qué método utilicé? Investigación documental y se hace un análisis del contenido de artículos. Él lo que hizo fue revisar muchos artículos sobre el tema. ¿Y qué dieron los resultados? Que se identificó que la obesidad determina riesgos en el ámbito biológico, psicológico y social. Y aquí están todos los resultados. ¿Cuál es su conclusión? Y finalmente, ¿cuáles son sus palabras claves? Entonces, bueno, aquí está el video que estaba pendiente de subirles a la plataforma. Agradezco mucho su atención.